En este video revisaremos el proceso de registro de la ficha descriptiva de nuestro proyecto en el quinto concurso nacional de proyectos de innovación educativa 2023, organizada por el Fundeb. Para continuar con la edición de tu proyecto, das clic en Inscribe tu proyecto, luego das clic en Seguir editando. Ya en el anexo 1 colocaste y elegiste la categoría de la cual vas a postular. En esta ocasión veremos la categoría 1. Nos vamos al anexo 2, donde encontraremos la ficha descriptiva de la categoría 1 sobre los proyectos de innovación educativa consolidados. En esta ficha descriptiva encontrarás los criterios que evaluarán esta categoría. Nos encontramos con el primer criterio, que es el de originalidad, el cual cuenta con 3 indicadores de evaluación. El primer indicador sustenta el enfoque pedagógico o teorías pedagógicas pertinentes a la metodología propuesta en la línea de la formación de la ciudadanía plena. En este punto debemos explicar cuál es el enfoque o teoría pedagógica que respalda la metodología sobre la cual se viene desarrollando el proyecto. No basta con mencionar los enfoques y teorías, sino que también debemos definirlas brevemente y a partir de ello desarrollar el argumento que evidencia en qué consiste la metodología que ha permitido hasta el momento lograr mejoras en los aprendizajes de nuestros estudiantes. El segundo indicador es donde dicen: describe con coherencia el procedimiento metodológico del modelo de la innovación desarrollada para la solución al problema identificado, incluyendo sus fases, actividades, recursos y herramientas. Un proyecto de innovación consolidado ha pasado de tener un listado de estrategias innovadoras a consolidar una secuencia metodológica caracterizada por fases o etapas. Es importante explicar dichas etapas y sus respectivas estrategias, actividades y recursos. No basta con mencionarlas, sino que también se deben describir con detalle, incluyendo un orden lógico, de manera secuencial y coherente. Podemos formularnos preguntas como: ¿cuáles son las etapas de mi metodología? ¿Qué estrategias han sido las más relevantes y efectivas? ¿Las actividades están descritas con claridad y evidencian que forman parte de la ejecución de la metodología? ¿Las estrategias y actividades evidencian cómo me está permitiendo superar el problema? ¿Los recursos y herramientas que se están utilizando son coherentes con el desarrollo del procedimiento metodológico? Luego pasamos al tercer indicador, donde nos piden que fundamente el valor agregado de la metodología para dar solución creativa e innovadora al problema que han identificado, considerando experiencias o propuestas similares. En este punto se resalta el valor que el proyecto añade al trabajo pedagógico a partir de fuentes de inspiración. Es decir, mi proyecto de innovación puede partir de un proyecto ya existente, pero debo aclarar cómo se distingue la metodología planteada para adaptarla al contexto. Generalmente es el valor agregado el que da la identidad a mi proyecto, impulsando una cultura escolar que identifica a la institución por los logros obtenidos. Se responden a preguntas como: ¿qué componentes diferencian a mi proyecto para tener los resultados esperados? ¿Estos componentes están generando cambios en mi institución? ¿La manera en la que se está implementando el proyecto, de qué manera está aportando en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes? ¿Por qué esa metodología marca una diferencia? Luego pasamos al criterio de impacto, donde nos encontramos con su primer indicador referido a sustentar la efectividad de su proyecto sobre la base de evidencias con herramientas validadas, demostrando logros educativos durante la implementación. Es decir, ahora debemos explicar con detalle y coherencia de qué manera la implementación del proyecto ha sido efectivo para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. En este punto debes describir los logros que se han obtenido con coherencia con el problema que se espera solucionar. También debemos describir con detalle aquellas herramientas que están aplicando y que les permite verificar los progresos en el aprendizaje de los estudiantes. El siguiente indicador nos piden que sustentemos el cambio generado en la comunidad educativa y local a partir de la implementación del proyecto. Es decir, en este punto debemos describir con detalle y coherencia los cambios que se están generando con el proyecto
y que han permitido que se consolide con el tiempo para formar parte de un cambio en la cultura escolar y en la comunidad. Puedes formularte preguntas como ¿cómo está irradiando en la comunidad interna y externa de la institución? Luego nos encontramos con el criterio de sostenibilidad. En este tercer criterio nos encontraremos con el primer indicador, donde nos piden que expliquen de qué manera el proyecto promueve una gestión que desarrolla y transfiere capacidades para su continuidad. Ten en cuenta que para mantener la sostenibilidad del proyecto es importante que los actores que forman parte de su ejecución estén siempre fortalecidos y capacitados en conocimientos relacionados con la metodología aplicada. Por ello, deben describir y sustentar con detalle y coherencia cómo se está promoviendo la gestión del proyecto. Se pueden formular preguntas como ¿qué capacidades necesitamos fortalecer en el equipo docente? ¿Cada cuánto tiempo debemos fortalecer nuestras capacidades? ¿Cómo doy a conocer de manera periódica sobre el proyecto a los padres de familia? ¿Y qué debo fortalecer en los estudiantes? Luego pasamos al siguiente indicador, donde nos piden que mencionemos los mecanismos o acciones que han generado el proyecto para asegurar recursos humanos, financieros o materiales para su continuidad y posible réplica en otras instituciones. Para que un proyecto sea perdurable en el tiempo, lo cual hace que sea sostenible, recuerda que es importante que ya tengan planteadas determinadas acciones que te permitirán que esto suceda. Aquí es donde deberán presentar información detallada de cómo asegurarás la continuidad del proyecto o la posible réplica del mismo a otras instituciones educativas. Te puedes también formular algunas preguntas como ¿qué acciones estoy realizando para prever que el proyecto continúe si la mayoría de mi personal es contratado? ¿Qué debo hacer para obtener recursos que se requieren para continuar fortaleciendo el proyecto? Y finalmente pasamos al cuarto criterio que evaluará tu proyecto de la categoría 1, donde en el primer indicador nos piden que justifiquemos la necesidad e importancia de desarrollar el proyecto, así como su adecuación e idoneidad para la realidad en la que se está implementando. Recuerda que en este punto deberás sustentar con detalle y coherencia por qué ha sido necesario e importante atender el problema que se identificó y describir los esfuerzos realizados para que responda a las necesidades específicas de tus estudiantes, su edad, sus prácticas, sus estilos de aprendizaje, el contexto donde viven, los saberes y prácticas culturales, los desafíos u oportunidades de su localidad, entre otros. Y en el segundo indicador nos piden que identifiquemos y describamos el uso adecuado y pedagógico de los bienes y la contratación de servicios que se requieren para implementar el proyecto, en coherencia con los objetivos, metodología y acciones a desarrollar. Recuerda que los bienes y servicios a adquirir son para la implementación del proyecto. Por ello, deberás determinar con detalle cuáles son aquellos bienes que requieres para continuar fortaleciendo la implementación del proyecto, así como también identificar y determinar cuáles son los servicios que requieres contratar. Todo siempre en coherencia con la metodología que identifica al proyecto, que de esta forma podrás continuar institucionalizándolo e incluso lograr transferir el proyecto a otras instituciones educativas. Recuerda revisar el anexo 4 de las bases de nuestro quinto concurso nacional de proyectos de innovación educativa. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.